tardes a todos los presentes. Quien les habla es Jesús Antenor Castillo Lado, soy médico neumólogo del Hospital Regional de Cusco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema bastante amplio y también preocupante por el, por el clima que estamos atravesando actualmente, ¿no? Es la neumonía en pediatría. Van a disculpar. Muy bien. Continuando con la exposición, la definición de la neumonía es pues una enfermedad del sistema respiratorio que está dado por la inflamación aguda. Los espacios alveolares forman parte de este problema la parte intersticial del pulmón, la pleura visceral y las vías respiratorias y las estructuras vasculares, en este caso de todo el pulmón, ¿no es cierto? Ahora, existe una denominación, o se puede decir, de dos tipos de neumonía: la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. La adquirida en la comunidad se caracteriza porque se encuentra en un ambiente extrahospitalario y se inicia en las primeras 48 a 72 horas de hospitalización. Mientras que la neumonía intrahospitalaria es una neumonía que la adquirimos, la persona la adquiere 48 a 72 horas después del ingreso al centro hospitalario y eh, hasta los 7 días después del alta. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas de la neumonía son varias, ¿no? Infecciosas, virales, bacterianas, por hongos e inhalación de productos químicos. En cuanto a la etiología, podemos indicar que la causa más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad son las infecciones víricas, las bacterianas y las virus bacterias, en casi un tercio de los casos, ¿no? Ya. Respecto a la etiología viral, podemos indicar que entre el 30 y el 67% de los casos de neumonía están en la infancia y predominan menores de 2 años, niños menores de 2 años. Y de acuerdo a la prevalencia de la neumonía viral, disminuye con la edad. ¿Qué quiere decir? Que a mayor edad ya es menos la etiología viral. El virus respiratorio sincitial es la más frecuente, pues uno de los virus que producen mayor problema de neumonía, con un 19,8%. Frente a la etiología viral, es importante destacar que existen virus muy habituales, ¿no? Que forman parte de esta neumonía, que es el virus de la influenza A/B, la parainfluenza serotipos 1, 2 y 3, adenovirus, rinovirus. Y los virus menos frecuentes tenemos a los virus de la varicela zoster, el citomegalovirus, el virus del herpes simple y el enterovirus. Y existen en esta última década unos nuevos virus, que es el bocavirus, el metaneumovirus y el coronavirus. Frente a las bacterias, podemos indicar que existen varias bacterias que van a producir esta patología, ¿no? Entre ellas tenemos el Streptococcus pneumoniae, que se caracteriza porque pues producen un tercio de las neumonías en los niños menores de 2 años. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Con rayos X, ¿no? Radiológicamente. Ahora, se aísla en el 30 a 40% de los casos de la neumonía adquirida en la comunidad como un patógeno único, un copatógeno. Es importante indicar también que el uso de la vacuna neumocócica conjugada, la 7 valente, gracias a ella ha disminuido la carga global de esta enfermedad. Frente al Mycoplasma pneumoniae, podemos indicar que es la causa más frecuente de neumonía típica en niños y adultos, ¿ya? Junto con el neumococo es el agente más común, sobre todo en la etapa escolar y en los adolescentes. Algunos estudios demuestran que no es tan inusual hallar un Mycoplasma pneumoniae en niños de 1 a 5 años, llegando a una incidencia del 22% de neumonías adquiridas en la comunidad en niños de 1 a 3 años.
También tenemos a la Haemophilus influenza B. En realidad, donde en los países que, bueno, manejan la vacunación al 100% o sistemáticamente, dice prácticamente está eliminado esta bacteria. Sin embargo, producen neumonías en países en desarrollo como el nuestro, donde no se utiliza la vacuna. Pero en realidad, pues nosotros sí ya estamos con un buen margen de vacunación, ¿no? Entonces, representa la segunda causa más común de neumonía bacteriana. Existen también algunas otras bacterias con menor frecuencia que van a ocasionar la neumonía adquirida en la comunidad, como la Clamidofilia pneumoniae y la Bordetella pertussis. Y es importante también destacar la presencia del Staphylococcus aureus, que va a ocasionar una neumonía de rápida progresión, con un derrame pleural y formación de neumatoceles. Entonces es muy importante, colegas, que sepamos diferenciar los tipos de bacterias, ¿no? Ya saben, el Staphylococcus aureus es sumamente rápido en su progresión, entonces hay que actuar inmediatamente. El Streptococcus pyogenes también es otra bacteria bastante peligrosa, si se quiere llamar así, porque es poco frecuente, ¿cierto? En 1 a 7%. Sin embargo, en cuanto a la gravedad, es muy importante tomar en cuenta, en vista de que puede progresar incluso al ingreso en las unidades de cuidados intensivos en pediatría, ocasionando empiemas, ¿no? Y esto va en desmedro del paciente. También la Klebsiella, la Pseudomonas y la Escherichia coli, ¿no? Son excepcionales como una causa de neumonía en niños inmunocompetentes. Estas bacterias generalmente se encuentran más frecuentemente en niños con fibrosis quística. Y tenemos algunas otras, ¿no? La Legionella pneumoniofila, la Moraxella catarrhalis, etcétera, ¿no? Como bacterias que forman parte de toda esta gama para formar la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, también habíamos tomado en cuenta las causas de neumonía infecciosa, entre ellas tenemos el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tenemos que tener muy presente esta micobacteria, sobre todo en aquellos lugares donde el nivel socioeconómico es bajo, pues, ¿no? Ambientes marginales y pacientes que proceden de zonas endémicas, ¿ya? El Pneumocystis jirovesi es importante tomarlo en cuenta en las neumonías en niños menores de 6 meses, sobre todo en aquellos niños que tienen VIH-Sida, ¿no? Se dice que es el responsable de los fallecimientos de uno entre 4 lactantes seropositivos al VIH. También tenemos las infecciones mixtas, o sea, virus, bacteria, que están constituidos entre el 20 al 30% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Están causados por los agentes más frecuentes. Entre ellos tenemos el Streptococcus pneumoniae, el aureus, los virus como el VRS, la influenza, A y B, y son más frecuentes en menores de 2 años. Como les dijimos, cuando es viral es mayor la incidencia en menores de 2 años. Aquí tenemos un cuadrito donde ustedes pueden apreciar los agentes etiológicos de las neumonías adquiridas en la comunidad en los diferentes grupos etarios. Por ejemplo, en menores de 3 semanas tenemos el Streptococcus agalactiae, enterobacterias gram negativas, citomegalovirus, ¿no? En niños mayores de 3 semanas a 3 meses, el virus respiratorio, las clamidias, el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, ¿no? Bordetella pertussis. Después tenemos entre los 4 meses a 4 años el estreptococo neumonía, si se dan cuenta, está entre las 3 semanas hasta los 15 años. Entonces, tomemos en cuenta eso. El Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, el Mycobacterium tuberculosis, que está a partir de los 4 meses. ¿Ya? Entonces, entre los niños que están entre los 5 y 15 años, tenemos el Streptococcus pneumoniae, valga la redundancia, los virus respiratorios, la Clamidofila pneumoniae y el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, este cuadro es muy importante y ustedes lo deben tomar en cuenta para saber diferenciar de acuerdo al grupo etario frente a los agentes etiológicos que forman esta neumonía.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia clínica y la exploración física. Ustedes saben que la historia clínica es bastante importante porque junto con ella vamos a recoger, al margen de la sintomatología del paciente, tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Ver si ese niño ha sido de un parto eutóxico, ha sido un niño con bajo peso al nacer, prematuridad, etcétera, ¿no? Las inmunizaciones es importante preguntar a la mamá, ¿no? Que trae a su bebé si su carnet de vacunación está al día, el uso reciente de antibióticos también, porque existe la automedicación, que es un punto en contra para un buen desarrollo terapéutico. También la exposición a enfermedades infecciosas. O sea, todo eso nosotros tenemos que indagar a, la, a los padres, pues, que traigan al niño, ¿no? Entonces aquí también les debo presentar este cuadro que es también muy importante, donde vemos los factores de riesgo que aumentan la incidencia de neumonía. Entonces, en realidad tenemos dos factores, ¿no? El factor del huésped y factores externos. Los factores del huésped, como les decía anteriormente, hay que tomar en cuenta la prematuridad y el bajo peso al nacer. Algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, cardiorrespiratorias, inmunitarias, neuromusculares, la malnutrición del bebé, el asma, la hiperreactividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes, ¿ya? Antecedentes de otitis media, después anormalidades congénitas por ejemplo, los niños que nacen con paladar hendido, fístula traqueoesofágica, hacen pues neumonías, ¿no? El secuestro pulmonar, la broncoaspiración, ¿no? Las enfermedades del reflujo gastroesofágico, trastornos de la deglución, todos esos detalles son importantes que tomen en cuenta como factores del huésped, propiamente dicho. Tenemos también los factores externos, ¿no? Los factores externos es el hacinamiento, ¿no? Donde viven estos niños, ¿no? A veces tenemos familias, sobre todo la parte marginal, en una sola habitación viven o sea, toda la familia entera, ¿no? Después la asistencia a las guarderías es otro factor importante que debemos tomar en cuenta, las exposiciones a contaminantes ambientales, la biomasa positiva, ¿no? Personas que usan todavía el fogón para cocinar, ¿no? La exposición al humo del tabaco. Y aquí hay una parte muy importante, ¿no? El hecho de no recibir la lactancia materna durante al menos los 4 primeros meses, ¿no? Ustedes saben que la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses, entonces esos detalles tenemos que preguntar, el bajo nivel socioeconómico y la vacunación. A la exploración física, entonces nosotros vamos a tener algunos hallazgos físicos más comunes. Entonces el paciente generalmente viene con fiebre, taquipnea, ya, aumento del trabajo respiratorio. Al aumentar el trabajo respiratorio estamos tomando en cuenta el tiraje, las retracciones y el aleteo nasal, ¿no? La tos, el roncus. Y en la parte del examen físico vamos a auscultar pues crépitos y sibilancias. Ocasionalmente, a medida de, de la edad, ¿no? Si el niño está ya por los 5 años, 3 a 5 años, algunos presentan dolor abdominal, también vómitos y cefalea que nos pueden hacer cumplir con un cuadro abdominal. En niños mayores puede haber dolor torácico, tomen en cuenta el estado de hidratación, el nivel de actividad y la saturación del oxígeno es importante, ¿no? Y todo ello nos va a indicar pues la necesidad o no de hospitalizarlo al paciente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a valorar la gravedad? La gravedad lo vamos a ver. Vamos a ver de acuerdo a la taquipnea, ¿no? Que es el signo clínico más significativo, ¿no? Ese es el más importante, ¿no? Que tiene mucha relación con la hipoxemia, o sea, la falta de oxígeno. Entonces, cuando tenemos una neumonía, tenemos que tomar en cuenta si existe fiebre persistente o repetitiva que esté de 38 a 0.5 grados centígrados o mayor a este valor, la taquipnea, ¿no? El aumento del trabajo respiratorio, la aleteo nasal, lo que les decía anteriormente, ¿no? Y ante un niño con sospecha de neumonía hay que monitorizar la saturación de oxígeno, que esto nos va a eh, valorar la gravedad, ¿no? Con la saturación de oxígeno menor a 85% ya pues es un indicador de gravedad.
que indica la necesidad de administrar oxígeno en estos niños. Entonces, en este cuadro que les estoy mostrando, ustedes pueden ver dos tipos dos tipos en la parte etaria, ¿no? Los lactantes y los niños mayores, ¿no? Entonces, como ven ustedes, los lactantes tenemos una neumonía leve a moderada cuando la temperatura es menor a 38,5, una frecuencia respiratoria menor a 50, retracciones leves e ingesta normal, ¿ya? Entonces, si el niño viene con una ingesta, o sea, el reflejo de succión está bien, entonces lo manejamos con una leve a moderada. Pero si ese lactante viene con una temperatura mayor a 38,5, una frecuencia respiratoria superior a 70, retracciones moderadas a severas, aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, quejido ayunas, taquicardia, por ejemplo, tiempo de recapilarización que es mayor a 2 segundos, entonces estamos hablando de un lactante que está grave, entonces ya hay que hospitalizar. Igual pasa con los niños, ¿no? Si un niño mayor ya tiene una temperatura menor a 38, frecuencia respiratoria menor a 50, hay una disnea moderada, no hay vómitos, entonces lo catalogamos como una neumonía leve a moderada. Si es grave, ya pues la temperatura va a ser mayor a 38,5, la frecuencia respiratoria también está elevada, hay una disnea severa, aleteo nasal, cianosis, el quejido, ¿no? Existen signos de deshidratación y todo ello. Ahora, vamos a mostrar tres grandes grupos clínicamente hablando, ¿no? Sobre la clasificación de la neumonía adquirida en la comunidad, que es la bacteriana típica, la atípica y la neumonía viral. Entonces, clínicamente, la neumonía bacteriana típica, en la clínica vamos a ver que la fiebre es elevada de comienzo súbito. Tomen en cuenta eso, ¿ya? O sea, la típica, la fiebre es súbito su elevación y presenta escalofríos. Eso es obvio, ¿no? Después va a haber dolor pleurítico, puede haber dolor pleurítico o abdominal. El estado general, se va a tener malestar general. Tos también puede ser escasa o leve y poco a poco empeora el estado del paciente. A la auscultación, inicialmente pues, no se ausculta nada, normal. Entonces, posteriormente ya se podrá observar la hipoventilación y de repente más tarde ya los crépitos y un soplo tubárico, ¿no? Que los soplos tubáricos no es frecuente en los lactantes y niños pequeños, eso quiero que tomen en cuenta. El estafilococo neumoniae, por ejemplo, es un agente causal más frecuente de este tipo de neumonías, ¿ya? Tomen en cuenta también otros agentes como el estafilococo aureus piógenes y la Haemophilus influenza de la típica. Ahora, versus la atípica, ¿ya? Generalmente la atípica está dada en mayores de 3 años. Clínicamente, el paciente pues viene con un problema de afectación muy importante del estado general. Viene con un malestar general bien marcado. La tos es irritativa, ese es un síntoma principal. De allí que vienen las mamás y dicen, doctor, mi hijito no me ha dejado dormir toda la noche, ¿no? Y quieren que le cortemos la tos. O sea, ellos están pensando más en su sueño y no en el hijo, ¿ya? Entonces, la fiebre, las mialgias, la cefalea, dolor de cabeza, rinitis, faringitis, todo eso forma parte de una neumonía típica, ¿ya? Y a la auscultación pulmonar, por ejemplo, generalmente los sonidos, la auscultación es generalizada, no es focal como la anterior, ¿ya? Los gérmenes atípicos más frecuentes son el Helicobacter neumonía en primer lugar, y con menor frecuencia la Bartonella pertussis, por ejemplo, la Legionella pneumoniae, la Coxiella y todos, y algunos otros más, ¿no? En cuanto a la neumonía viral, como les decía anteriormente, se presenta más en menores de 3 años, o sea, y generalmente en esta época, ¿no? En los meses de frío. El cuadro clínico se caracteriza porque el niño va a venir con un cuadro catarral, febrículas o fiebre moderada,
Puede tener faringitis, conjuntivitis, coriza, exantemas inespecíficos, diarreas también ocasionalmente, y viene con fiebre, como les decía, la tos y la afectación y su estado general está muy afectado, ¿ya? Una de las características de esta neumonía viral es que la sibilancia y los crépitos son de forma difusa. Eso tómalo en cuenta. El virus sincitial es el principal virus causante de neumonía, eso ya lo vimos anteriormente, ¿no? Ahora, es importante también hablar un poquito sobre el diagnóstico radiológico. Ustedes saben que la radiografía es un medio que nos ayuda a determinar y nos apoya bastante como apoyo diagnóstico. Se utiliza bastante para el diagnóstico de la neumonía. Sin embargo, no mejora los resultados clínicos ni el tratamiento. Dice, ¿no? El derrame pleural en rayos X de tórax es el predictor más importante de neumonía bacteriana. O sea, el infiltrado alveolar, vamos a encontrar infiltrados alveolares, que es más sugestivo de bacterias que de infecciones biliares, de virales, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso, el infiltrado alveolar. En cambio, la ausencia de infiltrado lobar, o sea, si no hay infiltrado lobar, no va a descartar que sea una infección bacteriana. Puede ser también una infección bacteriana. En ocasiones aparecen también atelectasias porque hay producción de moco y eso hace de que produzca la atelectasia y se confunde mucho, ¿no? Por la falta de experiencia con opacidades o radioopacidades sugestivas de origen bacteriano. Y a veces todo ello nos conlleva a que nosotros usemos inmediatamente antibióticos, cosa que no es así, ¿ya? El patrón intersticial, por ejemplo, es más propio de una neumonía vírica. Entonces, tomen en cuenta. Patrón intersticial es vírico, ¿ya? Mientras que el infiltrado alveolar es más bacteriano. Esas dos cositas. Necesito que lo memoricen un poco. Se caracteriza por un infiltrado periliar difuso bilateral y hay un atrapamiento aéreo. Generalmente estas se observan en neumonías por Mycoplasma pneumoniae, clamidias y otros genes atípicos. En los niños más pequeños la condensación focal es única y es menos frecuente. A esta edad un patrón alveolo intersticial denominado. Entonces, en estos niños, el patrón alveolo intersticial lo denominamos como una bronconeumonía, pues, ¿no? Y en este caso la etiología puede ser vírica o bacteriana. Ahora, ¿en qué caso indicamos una radiografía de tórax? Cuando tenemos pues dudas diagnósticas, cuando nuestro paciente no viene tal vez con una clínica muy bien definida, entonces cuando hay neumonías que requieren ingreso hospitalario, entonces la radiografía nos va a indicar o nos va a orientar para hospitalizarlo. Cuando existe afectación importante del estado general, el niño viene muy mal, ¿no? Cuando hay una sospecha de derrame pleural o una mala evolución y neumonías recurrentes. En estos casos nosotros tenemos que solicitar una radiografía de tórax. Entonces, también nos sirve estos estudios para hacer un seguimiento, ¿no? En los niños previamente sanos con una neumonía. Algo que quiero manifestar, es que la evolución radiológica a veces es lenta versus la evolución clínica, ¿no? En la evolución clínica nosotros vamos a observar, por ejemplo, que el niño que está con neumonía al quinto o séptimo día ya se encuentra bien, por decirlo así. Y a veces la parte radiológica todavía no ha evolucionado como con la velocidad que tiene en la parte clínica. Entonces, debemos tener mucho en cuenta este detalle, porque a veces ocurre que existen pacientes que han sido ya tratados y se van a otro centro hospitalario y pueden sorprender al colega, ¿no? Entonces, no hubo, dice, cambios en el manejo en función de los hallazgos radiológicos, de las radiografías de seguimiento en casos de mayor gravedad o complicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa debemos pedir? Si se está complicando el
paciente, mejor es pedir una ecografía. ¿Por qué? Porque de repente está haciendo un derrame pleural, tenemos que cuantificar el derrame. También pedir una tomografía computarizada de alta resolución de tórax, o puede ser sin contraste, es suficiente, ¿ya? ¿En qué casos nosotros vamos a hacer una radiografía de seguimiento? Por ejemplo, cuando hay una neumonía redonda, y atelectasias, persistencia de síntomas, ¿no? Neumonías recurrentes. ¿Bien? Ahora, cuando la neumonía adquirida es grave o con complicaciones, se debe realizar las 4 semanas del alta hospitalaria una nueva placa radiográfica. Entonces, ¿cuáles son los criterios de derivación hospitalaria? Los criterios radiológicos, ¿no? Una afectación multifocal, la neumonía, ¿ya? Abscesos pulmonares, neumatoceles, afectación pleural significativa. Si tenemos un patrón intersticial grave, imágenes radiológicas sospechosas de algún microorganismo no habitual, en esos casos tenemos que derivar a un hospital. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre los diagnósticos de laboratorio, que es el recuento y la fórmula leucocitaria. Si bien es cierto, pedimos un hemograma y vamos a ver el recuento de leucocitos, que si es mayor de a 15.000 células por milímetro cúbico, va a sugerir una neumonía bacteriana. Sin embargo, tiene una baja especificidad, pero no sirve. Estos pacientes se pueden beneficiar para hacer un tratamiento, ¿no? Antibiótico inmediatamente. Por ejemplo, la desviación izquierda es un indicador muy fiable en la etiología bacteriana. Un predominio linfocitario. Si tenemos un predominio linfocitario, bien, esto, ojo, es de etiología viral, ¿no? Y si es una desviación izquierda, es bacteriana. Tómenlo en cuenta. También tenemos algunos reactantes de fase aguda, por ejemplo, la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. Es poco específico, pero una cifra que supere los 60 miligramos por litro ya nos va a orientar a una etiología bacteriana. Lo que sí nos es útil es la procalcitonina, ¿no? Si es mayor a 1 nanogramo por mililitro, va, nos va a dar una probabilidad pues, de una neumonía bacteriana 4 veces mayor, ¿no? Esta procalcitonina es un mejor marcador, obviamente, que la proteína C reactiva para el diagnóstico de la neumonía, ¿no? Y estos niveles elevados de procalcitonina también nos va a ayudar para ver el grado de severidad, independientemente de la etiología. Perdón. También tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Han mejorado el rendimiento diagnóstico, la detección de patógenos, que llega entre el 65 al 85% de los casos. Es muy importante para la detección de un material genético. Bueno, este es más complejo, ¿no? Poco lo utilizamos. Sin embargo, la PCR del gen de neumolicina se utiliza más para detectar neumococos en la sangre, en líquido pleural y secreción, ¿no? El diagnóstico microbiológico, en realidad dice la literatura médica que no se recomienda en niños con neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Pero niños que están correctamente vacunados. Ahora, no detectan un patógeno y si han demostrado que no cambian la actuación clínica en la neumonía no complicada. Entonces, para esto se recomienda el estudio microbiológico. O sea, se sugiere en formas graves, por ejemplo, cuando no hay una mejoría clínica, tenemos que hacer una prueba microbiológica. Cuando hay un empeoramiento, por ejemplo, después de haber iniciado el tratamiento antibiótico, igual, cuando hay una enfermedad inmunitaria de base, claro. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que recurrir a las pruebas microbiológicas. El frotis nasofaringeo y los hisojos nasales generalmente es más para la detección de virus por PCR, inmunofluorescencia. El cultivo positivo a bacterias en frotis nasofaringeo nos va a indicar pues una enfermedad o la colonización, ¿no? Pero no vamos a poder ver, hay una excepción por Neteria pertussis, donde sí tiene un valor diagnóstico, ¿no?
Los resultados son tardíos en la serología de la inmunoglobulina M y la G para los virus respiratorios de Mycoplasma y Clamidia. Entonces, poco útil. En caso de un derrame pleural se debe enviar, ¿no? Si, para cultivo la muestra, para la detección de antígeno neumocócico, PCR. El hemocultivo tiene baja sensibilidad, pero resulta positivo en menos del 10% de las neumonías. Esto es importante también indicar que la detección de antígeno urinario neumocócico no se debe hacer en los niños pequeños. Su positividad puede deberse a infecciones, a colonizaciones, incluso puede ser positivo en los que han recibido una vacunación antineumocócica. Que tómenlo en cuenta eso, por favor. Muy bien. Y ahora vamos a hablar ya para concluir el tratamiento, ¿no? El tratamiento de las neumonías. El tratamiento antibiótico en los niños menores de 2 años es más frecuente para las bacterias, pues, ¿no? Menores de 2 años, la etiología, como sabemos nosotros, en niños menores de 2 años, la etiología es viral. Entonces, ante un cuadro viral, en niños pequeños están vacunados contra la influenza, ¿no? Se recomienda solamente tratamiento de soporte. Sin embargo, deben ser reevaluados cada 24 a 48 horas, y así la sintomatología persiste. Ahora, en el resto de los casos, ante la imposibilidad de distinguir clínicamente el origen vírico o bacteriano, sí es recomendable el uso de antibiótico. Pues, generalmente las patologías virales no necesitan antibiótico. Y aquí tenemos algo interesante, ¿no? Que acá discrepan mucho más, pues siempre voy a hablar de las más, pues son las únicas que traen a sus bebés a la consulta. El tratamiento antibiótico de primera elección, dice, ante una sospecha de neumonía, es la amoxicilina oral. Imagínense, la amoxicilina. En una dosis de 80 a 90 miligramos kilogramo día, pero ya es recomendado en niños menores de 5 años que están vacunados, ¿ya? Y la asociación de la amoxicilina con el ácido clavulánico en pacientes no vacunados frente a la influenza. Entonces, tomen en cuenta este detalle. Si el paciente tiene una cartilla de vacunación al día, simplemente hay que darles amoxicilina. Y si no tiene una vacuna, una cartilla o tiene una cartilla incompleta, se le puede administrar con ácido clavulánico. La dosis, como dije, es 80 miligramos kilogramo día y aumenta su actividad bactericida, pudiéndose administrar cada 8 o cada 12 horas. Este cuadrito nos va a orientar mucho mejor el tratamiento empírico que hacemos en las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, una neumonía típica versus una atípica. La típica, simplemente, como les decía, el tratamiento de elección es la amoxicilina por vía oral por 5 a 7 días. Alternativas, la moxi con clavulánico o una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y si es atípica, entonces utilizamos la citromicina de 10 miligramos por kilogramo día, una dosis durante 3 días. En 3 días nada más. Y si no fuera así, tenemos alternativas como la eritromicina y la claritromicina. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de un ingreso hospitalario? Pues, un niño que tiene menor de 6 meses, obviamente ya tenemos que pensar hospitalizado, ¿ya? Después, pacientes que tienen cianosis, un aspecto séptico, una inestabilidad hemodinámica, alteraciones del nivel de conciencia, deshidratación, convulsiones. Ese niño también es candidato a hospitalizarse. Pacientes que tienen una taquipnea, en estos casos, ¿no? Una taquipnea, un recién nacido de 3 meses, 30, 60. Este, en niños de 3 meses a 2 años y están mostrando la frecuencia respiratoria, ¿no?
Si está en los adolescentes, es normal de 12 a 16, pero si está por encima, ya pues. El tiraje es importante observar, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Niños menores. La saturación. Acá nos pone una saturación menor a 92%, pero este valor es a nivel del mar, ¿no? Nosotros generalmente manejamos de 85 para abajo. Ahora, cuando tiene una patología de base, ¿no? Neuromuscular, cardiopatías, fibrosis quística, si el paciente tiene vómitos, intolerancia a líquidos, dificultad los tratamientos por vía oral, entonces hay que hospitalizarlo. Si tenemos una radiografía o una ecografía que nos muestre un derrame pleural, también. Si tenemos un paciente con una sospecha de microorganismo no habitual, lo mismo, mala respuesta al tratamiento antibiótico empírico inicial, y si tiene fiebre a las 48 horas, entonces hospitalizar nuevamente. Si tenemos dudas en el cumplimiento terapéutico, lo propio, ¿no? Y problemas sociales o incapacidad familiar para garantizar los cuidados generales, ¿no? Todos ellos son los requisitos para que nosotros hospitalicemos a uno. Entonces, el tratamiento antimicrobiano en pacientes hospitalizados hay que añadir oseltamivir en caso de una infección gripal. Se requieren dosis elevadas, adecuadas concentración de fármacos en el espacio pleural. Tenemos que tomar en cuenta los gérmenes más de riesgo o más comunes, el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, sobre todo están en las coinfecciones con gripe y varicela. Es importante el uso de la vancomicina intravenosa en vez de la clindamicina. O sea, si el paciente, digamos, no está haciendo una buena evolución clínica con la clindamicina que habitualmente aplicamos, entonces tenemos que tomar en consideración el uso de una vancomicina, ¿ya? Entonces, se recomienda también tratar con macrólidos, pacientes en los que tengan una confirmación etiológica, y después pacientes que tengan una sintomatología compatible con una neumonía en la comunidad bacteriana típica, mayores de 5 años, ¿no? Ya macrólidos. Dada la buena tolerancia gastrointestinal, se recomienda utilizar la citromicina oral, sobre todo gramos, kilogramos día durante 3 días. También tenemos el tratamiento de soporte, y al margen de lo que es los antibióticos, ¿no? Entonces, entre las medidas de soporte tenemos que tomar en cuenta el tratamiento de la fiebre, ¿no? Y el dolor. Generalmente el dolor abdominal, el cefalea, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor pleural. Utilizar simplemente antipiréticos, analgésicos como el paracetamol, el ibuprofeno. Debemos prevenir la deshidratación con aporte de líquidos, preferentemente por vía oral a sorbos, no en pequeñas cantidades, como dice allí. Alertar a las familias sobre todo los signos de alarma, ¿no? El mal estado general, la dificultad respiratoria que pudiera tener el niño, la persistencia de la fiebre a las 48 horas de haber culminado el tratamiento. Entonces, todo eso, ¿no? Es importante también indicar que no existe, dice, una evidencia para el uso de micolíticos y antitusivos. Se debe, se debe evitar el uso o el tratamiento de codeína, antihistamínicos en los niños pequeños. Tampoco está recomendado el uso de fisioterapia respiratoria, sobre todo el taponeo que llaman, creo, los médicos rehabilitadores. El taponeo que se les da en la espaldita del niño ya está contraindicado, ¿no? O sea, hace como 10 años, pero sin embargo todavía creo que continúan con esa mala praxis, diríamos así. En casos de una neumocistis girovesi, podemos usar el cotrimoxazol. Si tenemos un Staphylococcus aureus, la vancomicina, el tratamiento empírico debe ajustarse al patrón local de la resistencia. Por eso es importante que no haya automedicación, ¿no? Si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico previo o ha estado hospitalizado recientemente, hay que dejarlo como una forma tardía, pues, ¿no?
Después tenemos tratamientos antimicrobianos empíricos en situaciones especiales. Por ejemplo, si un niño se ha aspirado, ¿no? Generalmente el tratamiento de elección es la amoxicilina con el ácido clavulánico intravenoso, la clindamicina como alternativa también puede ser la gentamicina. En unos suprimidos, perdón, en unodepresiones, en una depresión no grave, la cefotaxima intravenosa, la ceftriaxona. La inmunodepresión grave, la cefepime intravenosa también, y si tenemos un cuadro nosocomial, la cefotaxima, la moxiclavulánico intravenosa, si es mayor a 5 días, o sea, si el nosocomial es precoz, o sea, menor de 5 días, la cefotaxima. Si es tardía, mayor a 5 días, la piperacilina con la tazobactam intravenoso, la azamicacina, ¿ya? Intravenoso, o cefepime también puede ser intravenoso, ¿ya? Bueno, estas otras dosis recomendadas de los antimicrobianos, la gentamicina, cómo se debe manejarla, el levofloxacino también intravenoso, la penicilina G también está vigente, la piperacilina ya pues en casos muy graves y la vancomicina que si es que la clindamicina no está haciendo mucho efecto, entonces ya tenemos que tomar en cuenta la vancomicina. Entonces, estoy viendo acá atrás, ya está bien. Entonces, también es importante hacer el seguimiento de las evoluciones, ¿no? Se recomienda una visita de seguimiento al segundo o tercer mes de evolución, dice, y en caso de que haya mejoría, hay que plantear diversas posibilidades, ¿no? Tratamiento. O sea, si el paciente no está mejorando, entonces tenemos que tomar en cuenta que tal vez el tratamiento es inefectivo. Habría que revisar el cumplimiento, la dosis administrada, ya, el diagnóstico etiológico incorrecto, también es importante tomar en cuenta la aparición de complicaciones, en especial cuando hay un derrame pleural, abscesos pulmonares, enfermedades de bases, pacientes inmunodeficientes, fibrosis quística, eh, o pacientes que tienen una patología subyacente como la obstrucción bronquial, cuerpos extraños, malformaciones pulmonares. Otras medidas terapéuticas que creo que ya estamos un poquito redundando es pues la hidratación y la nutrición adecuada. Es importante esto, sobre todo en los lactantes, 6 meses, lactancia materna exclusiva, ¿no? 6 meses. El mejor medicamento en niños menores de 6 meses es la lactancia materna. Antitérmicos, si se precisa, por la postura semi-incorporada, sobre todo si existe una dificultad respiratoria marcada, administrar oxígeno si tenemos una hipoxia. Es importante el aislamiento también un poco al niño, porque ustedes saben que toda transmisión de contagio es por las gotitas de fluye, ¿ya? Entonces, la fisioterapia respiratoria, como les decía, este, es, es es necesario en algunos casos, pero generalmente no se recomienda, salvo en neumonías con gran componente atelectásico o, o en aquellos pacientes con patologías que pueden beneficiar, fibrosis quística. Fármacos expectorantes, mucolíticos y antitusígenos no están indicados. La toracocentesis, en casos de rangos mayor a 15 milímetros que cursan con una dificultad respiratoria, que es toracocentesis, corticoterapia, podrían considerarse en algunas neumonías graves, derrames pleurales paraneumónicos, y en caso de que el paciente trata a nivel ambulatorio, a la familia darle las pautas necesarias sobre el tratamiento, ¿no? La información de los signos de alarma, etcétera, que hacen para que hagan un buen seguimiento a su bebé. Muy bien, creo que eso es todo. Solamente espero que haya sido de vuestro agrado. Si tienen alguna pregunta, vamos a resolver. Muchas gracias por su atención. Gracias por las preguntas. Hasta otro día.